buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una semana más completamente en vivo aquí en la UNAM Responde. Seguimos en este espacio universitario brindándoles información en torno a esta pandemia y también motivándonos para cuidar nuestra salud en muchos sentidos. Hoy en particular hablaremos de la importancia de cuidar nuestra alimentación. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay muchísimos productos, muchísimos alimentos de origen animal que pueden contener bacterias, parásitos o sustancias químicas que pueden ser nocivas a nuestra salud y que pueden ocasionar muy distintas enfermedades, desde una gripa hasta algunos tipos de cáncer. Hoy en particular hablaremos de lo importante que es cuidar la salud de los animales, cuidar la salud de las personas, pero también mantener positivo y mantener sano nuestro medio ambiente. De esto hablaremos con un especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Además es lunes y comenzamos la semana con las recomendaciones de ANEL en Si leo no me encierro. También tenemos algunas otras cápsulas sobre salud sexual y reproductiva, por supuesto tenemos humor y comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde la reactivación económica se sigue realizando de forma paulatina, al mismo tiempo que los contagios continúan. Hasta este domingo 6 de septiembre, la cifra oficial registra 634,000 casos por COVID-19. Comenzamos. Les informo que hace unos días presenté el Plan de Reactivación Económica junto con la iniciativa privada, la cual esperamos genere en los próximos meses cerca de 300,000 empleos. Algo que nos ha interesado dentro de todas las dimensiones es identificar aquellos factores que son las causas del consumo. El consumo no se da de la nada, generalmente encontramos factores de riesgo en la población, sobre todo en niños y adolescentes, y nosotros estudiamos esos determinantes. Además, estudiamos acerca del impacto que tienen las sustancias en la salud. Porque cada vez se acumula más evidencia, el día de hoy es francamente abrumadora en cuanto a que la cannabis bien utilizada tiene algunas ventajas y algunas propiedades médicas realmente únicas, incluso frente a la reacción inflamatoria provocada por la COVID. Y es importante platicar de la cannabis también y de lo que tiene que ver con la prohibición de los vapeadores, de los dispositivos para vaporizar nicotina o cannabis, porque hay un elemento importante también referente a la cannabis, que habitualmente se fuma o se come, pero también puede ser vaporizada en estos nuevos dispositivos electrónicos. Desafortunadamente en otros países ya se experimentan rebrotes y desde hace varias semanas, aproximadamente 4 semanas, empezó un repunte en el número diario de casos de COVID-19, lamentables defunciones, ocupación hospitalaria, que para algunos de los países es semejante en magnitud a lo que se vivió al inicio de la epidemia en esos mismos países durante el mes de enero, final del mes de enero y el inicio del mes de febrero. ¿México está exento de este riesgo? La respuesta es no, evidentemente no. En promedio, tenemos el precio a corte el 4 de septiembre de la mezcla mexicana de petróleo a $38.50. Ese mismo día está a $19.78 el diésel, en promedio nacional, $19.48 la premium y 19 pesos con 4 centavos la regular. Ha habido una baja, poca, pero ha habido una baja en la mezcla mexicana del petróleo. Porque si aumentan los precios de las gasolinas, aumenta todo. Por eso nos importa mucho mantener estables estos precios. Además, existe el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Hasta aquí algunas voces de lo que ocurre en nuestro país y seguimos con el panorama internacional. Durante los últimos días hemos puesto especial atención en lo que ocurre en la India, donde el número de contagios se han multiplicado rápidamente y hasta este día suman ya más de 4 millones de casos positivos por COVID-19. El mundo registra más de 27.1 millones de casos de COVID-19. Más de 18.1 millones de personas se han recuperado y más de 883,000 han fallecido. India reporta otro nuevo récord diario con 90,802 nuevas infecciones y se convierte en el segundo país con más casos en el mundo.
México informa 4.614 nuevos casos y 232 nuevas muertes por COVID-19, lo que eleva su conteo a 634.023 infecciones y 67.558 decesos. En Estados Unidos, se ha registrado un aumento de casos en 22 estados en la última semana, de acuerdo a un análisis de Reuters. Reino Unido confirmó 2.988 nuevos casos, su mayor número de infecciones diarias desde el 23 de mayo. Malasia informa 62 nuevos casos, su aumento diario más alto en 3 meses. Pakistán anunció que todas las escuelas del país reabrirán a partir del 15 de septiembre. Dinamarca limitará las reuniones públicas en Copenhague a 50 personas debido a un reciente aumento de casos. En Nigeria, 40% de los médicos del país que luchan contra el coronavirus inician una huelga indefinida para exigir un aumento salarial, mejor bienestar e instalaciones adecuadas. En Roma, la capital italiana, manifestantes protestaron en contra del uso de cubrebocas. Filipinas registra 1.383 nuevos casos, su aumento diario más bajo en 8 semanas. En Hong Kong, más de 1 millón de residentes se inscribieron voluntariamente a un programa de pruebas de coronavirus. En Siria, más de 200 empleados de la ONU han sido diagnosticados con COVID-19. Israel supera las 1.000 muertes por COVID-19. Además de brindarnos consejos e información de utilidad para cuidar nuestra salud, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM nos pone al tanto y nos explica qué sucede con las cifras. Hoy en particular nos habla de lo que ocurre en algunos estados que ya se encuentran en el color amarillo de este semáforo de riesgo. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. El público nos ha preguntado, ¿por qué en lugares como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua, donde la letalidad es alta, ya se encuentran en color amarillo del semáforo? Bueno, tenemos que entender que este semáforo epidemiológico de la COVID-19 es un semáforo que sirve a las autoridades para guiar cómo se regresa a las actividades comerciales y productivas. Este semáforo está basado en la ocupación de las camas de los hospitales y va cambiando de color según estén llenos o no los hospitales. En el color rojo, la ocupación de los hospitales es mayor al 65% o hay 2 semanas de aumento de casos. En el color naranja, donde la mayor parte del país se encuentra, hay una ocupación menor del 65% en el hospital y 2 semanas de casos a la baja. En el amarillo, ya el hospital se encuentra solo al 50% y hay 2 semanas de casos nuevos a la baja. En el verde, la ocupación ya es menor al 50% y hay 1 mes completo de ocupación baja en el hospital. Ese es el panorama actual en México. Entonces, vemos que en estados donde el número de hospitalizaciones va a la baja y el número total de casos también va a la baja, se encuentran ya en el color amarillo. Hay lugares como la Ciudad de México que están cerca de lograr eso, pero necesitamos la cooperación de todos. Esto es, si el número de casos sigue a la baja, pronto pasaremos al siguiente color. Cooperemos todos para que esto se logre pronto. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, hay muchos mitos, pero también muchas realidades en torno al consumo de alimentos de origen animal. Tantos que hay muchísimas personas que incluso los han sacado completamente de su dieta. Hoy hablaremos de este tema precisamente a raíz de lo que ocurrió con el inicio de esta pandemia allá en Wuhan, China, a principios de este año. Y también de lo importante es que es mantener un equilibrio entre el cuidado de la salud animal, de la salud de las personas y también de nuestro medio ambiente. Por ello me da mucho gusto saludar a nuestro invitado
de hoy el médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López, quien pertenece al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Además, es maestro en Ciencias Veterinarias también de esta facultad. Doctor, muchísimas gracias, un gusto saludarlo y también que esté aquí en este espacio de la UNAM Responde. Buenas tardes. Tenemos por ahí apagado su micro, pero... ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Listo, doctor. Sí, ya nos habíamos escuchado, ya habíamos hecho pruebas y ya lo teníamos por aquí. Sí. Y hay mucho de qué platicar, doctor, y le decía que teníamos pues preguntas casi que pueden parecer muy básicas, y la primera de ellas es ¿por qué estar hablando con un médico veterinario y zootecnista en torno a la pandemia? ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su experiencia en esta pandemia, doctor? Bueno, qué bueno que me hace la pregunta, porque justamente es algo que nos hemos preguntado nosotros como veterinarios, ¿por qué no estamos trabajando más dentro de la pandemia? Y también muchas personas dicen, bueno, ustedes los médicos veterinarios, ¿cuál es la relación o el vínculo que tienen con la salud pública? Y realmente es muchísimo. Hay una gran cantidad de actividades que como veterinarios nos corresponden en términos de salud pública, de transmisión de enfermedades, porque actualmente existe un concepto que se llama una salud, una sola salud. Desde que razonamos a mediados del siglo pasado que vivimos en un planeta que es el equivalente a una cápsula espacial en la que vamos viajando todos juntos, pues nos hemos dado cuenta que todo lo que hagamos va a tener un impacto hacia el ambiente. La producción, la extracción de recursos naturales, el consumo de combustibles, lo que nosotros vamos arrojando al ambiente en términos de contaminación. Y bueno, ahora también últimamente la invasión de ecosistemas. Esto da origen a enfermedades que antes no conocíamos, que no se presentaban y que tenemos que comprenderlas cómo se llevan a cabo. Finalmente, algo que tenemos que recordar nosotros, que a veces se nos olvida, es que somos animales, somos seres vivos igual que todos los demás que nos rodean y que por lo tanto estamos sujetos a los mismos problemas y a las mismas situaciones. Y parte de este estudio, de forma complementaria, lo tenemos que ver nosotros los veterinarios junto con los médicos, con los ecologistas y con otros profesionales que estudian o que debemos enfocarnos a la salud. Hay muchas aristas, hay una gran cantidad de interfaces en todo esto, y realmente pues, a nosotros como veterinarios que comprendemos cómo se dan los fenómenos de salud en los animales, por dónde se eliminan algunos de los agentes, etcétera, y cuáles son también algunos de los medios por los cuales se pueden contaminar, digamos, los seres humanos y demás, pues tenemos que trabajar en una estrecha relación, con una gran vinculación, totalmente comunicados unos con nosotros. Esperemos abordar todos estos temas y todos estos conceptos que ya nos mencionó en esta introducción, doctor, porque nos cuesta mucho trabajo asumirnos como responsables precisamente en este entorno donde pues todos respiramos básicamente el mismo aire y debemos partir quizá por ahí. Doctor, menciona ya usted este término, este concepto de una salud. Usted tiene un diplomado en una salud precisamente por la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Platícanos en qué consiste este concepto. Hay solamente, me parece, 3 investigadores universitarios, mexicanos que son universitarios que asistieron a este encuentro. ¿Qué significa y por qué es tan relevante cada vez más este concepto, doctor? Bueno, es muy importante porque justamente no podemos ver una película si solamente tenemos una introducción y luego vemos todo lo que hace el protagonista y por otro lado vemos lo que hace el antagonista. Esto se tiene que integrar y justamente de eso se trata la visión de una salud, que nos demos cuenta que las enfermedades no empiezan en los seres humanos espontáneamente, sino vienen de algún lado. Por ejemplo, en el caso de COVID-19, que ahora es el que nos tiene con los pelos de punta y con el planeta prácticamente en un alto, en una especie en alerta, doctor. Alerta, exactamente. ¿De dónde salió, no? Y hay una gran cantidad de hipótesis. Todas se enfocan a que proviene del reino animal, muy probablemente murciélagos, en donde hubo algún pase, alguna otra especie intermediaria, quizás reptiles, se habla de pangolines, y que de ahí de alguna manera llegó al ser humano. Es una enfermedad, por lo tanto, zoonótica. Este concepto de zoonosis significa que son enfermedades
comunes entre nosotros y los animales. Pero es zoonótica en su origen, es decir, un primer ser humano se enfermó a partir probablemente de un animal, tal vez porque lo comió o tal vez porque estuvo en estrecho contacto con él. Pero a partir de ahí, prácticamente todas, si no es que todas las infecciones han sido de humano a humano, es decir, ahora es una enfermedad de humanos, que no solamente eso, sino se está pudiendo transmitir a los animales. Ya se han identificado casos de animales silvestres, por ejemplo, en el zoológico del Bronx hubo unos tigres y unos leones infectados por COVID a partir de humanos. También se han registrado casos en animales de compañía, particularmente gatos y unos pocos perros también, y en otras especies animales como bisones y otras, ¿no? Es decir, ahora nosotros estamos revirtiendo la enfermedad hacia los animales. Eso no quiere decir que los animales no la puedan regresar. Hasta ahorita todavía no se ha demostrado esto. Ellos son, digamos, hospedadores accidentales de una enfermedad o de un problema de salud de nosotros, de los humanos, que empezó, pues, por invadir ecosistemas, por meternos a los lugares donde no deberíamos, ¿no? Y pues ahora se ha salido de control. Esto nos da pauta a que tenemos que hacer investigación en términos de lo que está pasando en los virus que circulan, en los agentes patógenos que circulan en la naturaleza, en las especies animales, o cómo también a veces contaminan probablemente el agua o alguna otra cosa que nosotros vamos a consumir, y cómo esto entonces puede llegar al humano y formarse ciclos que después son muy difíciles de romper, ¿no? Como en este caso. Entonces tenemos que hacer más investigación en este sentido. Es parte del trabajo de los médicos veterinarios, algo que habíamos comentado al inicio, que era importante mencionar, es, bueno, nosotros, ¿qué hacemos en esto, no? Aparte de la investigación, pues independientemente de esto, parte de nuestro trabajo es evaluar riesgos, es decir, ver qué tanto de lo que nosotros trabajamos en términos de producción animal, de producción de vacas, cerdos, pollos y demás otras especies domésticas, o del uso de especies silvestres, por ejemplo, en términos de aprovechamiento en unidades de manejo ambiental, qué tanto el exponernos a estos animales o a sus productos puede implicar un riesgo a la salud. Más o menos 60% de las enfermedades emergentes actuales son de origen zoonótico, es decir, provienen de la naturaleza de los animales. Entonces, esto quiere decir que, bueno, y aparte han estado surgiendo en los últimos 20 años una gran cantidad de enfermedades que son llamadas emergentes, ¿no? Nuevas, digamos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo diferente ahora, por qué se está presentando esta problemática. Y es parte del trabajo que tenemos nosotros, justamente. Nosotros trabajamos en algo que se conoce como sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que son actividades que los veterinarios realizan a lo largo de toda la cadena alimenticia, que implican el control del agua, el control de los alimentos que les damos a los animales, el control de los medicamentos que les aplicamos, porque si no hay un manejo responsable de antibióticos o de cualquier otro fármaco, estos pueden quedar como residuos y llegar al ser humano en el momento que consumen los productos de origen animal, carne, leche, huevo, etcétera. Entonces, es muy importante todo este trabajo de reducción de riesgos de contaminación. ¿Cómo se hace? Pues a partir de vigilar el cumplimiento de algo que se conoce como buenas prácticas de producción. Es decir, tenemos que producir de manera organizada, higiénica, mandar a los animales en transportes seguros, no someterlos a estrés, porque el estrés los daña su salud y por lo tanto se predisponen también a padecer problemas que pueden transmitirnos a nosotros. Cuando nosotros también llevamos a los animales a sacrificio o a matanza, pues para su consumo, esto tiene que hacerse en forma tal que ellos no tengan un sufrimiento, no solamente por cuestiones humanitarias de pobrecitos que no sufran, sino porque también se ha demostrado que este sufrimiento repercute en la calidad de los productos que vamos a obtener. Se reduce su tiempo de vida, no es un producto que tenga la misma capacidad para transformarse en otra serie de subproductos para elaborar embutidos o qué sé yo. Y entonces repercute no solamente en cuestiones de salud, sino en cuestiones de calidad de los alimentos. Es por esto que es también muy importante el bienestar animal
Y no solamente en los animales de compañía, sino también en los animales, insisto, que producimos, que obtenemos, digamos, o que utilizamos para obtener sus recursos, sus productos. Doctor, pues empezó con esto y me parece muy bien que nos siga explicando justo el proceso completo, porque le quería preguntar, bueno, una de las preguntas era, no solamente se dedican a revisar o a estar atentos al bienestar de los animales en cuanto a enfermedades que ellos presenten, sino que siguen este proceso completo de la cadena alimenticia y comienza usted con esta reducción de riesgos. ¿Dónde terminan pensando en este proceso de cuando los alimentos ya están en nuestra mesa? Bueno, realmente, a partir de que, por ejemplo, obtenemos leche, obtenemos huevo o obtenemos la carne de los animales en el rastro, ahí no termina el trabajo de los veterinarios, todavía continúa. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas sanitarios, y esto es muy interesante, por ejemplo, las enfermedades virales que se pueden transmitir a través de los alimentos de origen animal, no son enfermedades que los animales padezcan, sino que su origen es contaminación a partir de la manipulación de los alimentos. Y parte del trabajo de nosotros es, así como hablábamos de las buenas prácticas de producción en la etapa, digamos, en las granjas. Estamos teniendo un poquito de problema con la comunicación del doctor, pero es importantísimo esto que nos maneja porque sabemos de otras enfermedades como la rabia, la gripe aviar, el ébola, que son por supuesto de origen animal. Sin embargo, aún en estos casos sigue siendo responsabilidad del cuidado y de la responsabilidad que tenemos como seres humanos en el cuidado de su salud, del medio ambiente, del respeto a los ecosistemas, de lugares a los que habitan, pues nuestra salud, porque impacta a todos de forma igual. Doctor, es tiempo casi de hacer una pausa, entonces en lo que regresamos con la comunicación, en lo que la establecemos más claramente, regresaremos para hablar, por supuesto, de estas enfermedades en particular, de estos mercados húmedos que surgieron un concepto muy novedoso ahora que está en China, y esta enfermedad, de cuáles son los riesgos y de qué podemos hacer como ciudadanos para cuidar nuestra salud, la de los animales y la del medio ambiente. Hay que reiterar esto, este es nuestro objetivo en el programa de hoy. Y bueno, también los invito a que se queden con nosotros porque después de la pausa tenemos a Anel, tenemos otros reportajes. Vuelvan después aquí a La UNAM Responde. No se vayan. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde, y enseguida saludamos a Anel, quien en Si leo no me encierro nos habla hoy del escritor mexicano Carlos Fuentes. Hola, yo soy Anel Pérez. Bienvenidos a Si leo no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. La recomendación de hoy es a que conozca la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, un proyecto que busca rendir un homenaje a la obra de Carlos Fuentes, desde luego, pero en el que fundamentalmente se difunda, se estudie y se realicen actividades sobre la literatura hispanoamericana reciente generada por escritores jóvenes. Su objetivo consiste en promover diálogos y discusiones que desde diversas perspectivas consideren la producción literaria hispanoamericana durante los últimos 20 años, así como los nuevos formatos, temas y prácticas escriturales. Esta cátedra invita esta semana a un ciclo en el que los autores y críticos reflexionarán acerca de cómo la literatura reciente refleja la realidad hispanoamericana, su actualidad territorial, sanitaria y medioambiental. El 9 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, Mayra González conversará con Agustina Basterrica, autora de la novela Cadáver Exquisito, que fue Premio Clarín de Novela 2017, donde un virus mortal ataca a los animales y lleva a la humanidad a vivir en medio de una especie de canibalismo selectivo. Síganlo en Facebook Live en la Cátedra Carlos Fuentes. Y por otra parte, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura invita este viernes 10 a las 6 de la tarde a un diálogo en el que Guillermo Arriaga hablará sobre su experiencia con sus lectores de Salvar el Fuego, su última novela, y compartirá la importancia de estar en clubs o círculos de libro. Va a charlar con Maura Gómez MacGregor, quien lleva la cuenta Maura te recomienda un libro,
con Alejandra Saavedra y con Mariana Morales, que lleva justamente Círculos de Letras de Universo de Letras. Esto lo puedes seguir a través de Facebook Live de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, pero también en las cuentas de Universo de Letras y de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Esto es todo por hoy. Yo lo veo el próximo lunes con más recomendaciones literarias y recuerde que si leo, no me encierro. Hasta la próxima. Y esta es solo una muestra, Carlos Fuentes, que no solo inspira con su obra, sino con todas esas actividades que se llevan a cabo dentro de la cátedra que lleva su nombre aquí en nuestra universidad. Y bueno, durante toda esta semana, los chicos de Trending nos presentarán distintos reportajes sobre salud sexual y reproductiva. Enseguida, la primera entrega. Los embarazos en adolescentes son una problemática seria de salud pública en México. Al mismo tiempo, son un síntoma del estado de la educación sexual y reproductiva en el país. México es el primer lugar en embarazos adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1000 jóvenes de 15 a 19 años de edad. Desde 2016, el Programa para la Prevención de Embarazos en Adolescentes de la Facultad de Medicina de la UNAM busca divulgar de manera extensa una correcta educación sexual entre su estudiantado. Nuestro objetivo principal es identificar la prevalencia del embarazo adolescente, delimitar los factores que están relacionados con este problema de salud y aumentar el conocimiento sobre métodos anticonceptivos, principalmente en la población adolescente. Es un problema muy importante porque para las adolescentes trae graves complicaciones de salud, ¿no? Se siguen desarrollando de manera biológica, fisiológica, psicológica y socialmente. Entonces es necesario prevenir y disminuir estos embarazos no planificados y eliminar algunos factores de riesgo. El programa busca acercar a estos jóvenes a un mayor entendimiento de la sexualidad, con énfasis en 3 temas: el uso del preservativo, la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el uso de anticonceptivos hormonales. Lo que hacemos es fomentar una educación sexual integral, promoviendo la equidad promoviendo la equidad en materia de género. Abordamos temas no solo de cuestiones o de conceptos básicos, también buscamos atender las necesidades específicas de cada persona y desmitificar y disminuir los estereotipos relacionados con la sexualidad, promoviendo principalmente sus derechos sexuales y reproductivos. El Programa para la Prevención de Embarazos en Adolescentes ha llevado sus sesiones no solo a escuelas de nivel bachillerato dentro de la UNAM, sino también a planteles de primaria, secundaria y preparatoria de la Secretaría de Educación Pública. Sin duda, la educación sexual se debe empezar a ofrecer a edades muy tempranas, comenzando desde el hogar, como lo comentas, y reforzando algunos de estos puntos en la educación básica. Principalmente, lo ideal sería que sean docentes o educadores sexuales preparados para que justo cuando den este abordaje de estos temas, pues sea de manera adecuada, responsable, sin prejuicios y acorde de la edad de los niños, niñas y adolescentes. En tiempos de pandemia, los cursos del programa se disponen en línea a través de la plataforma de la facultad, donde ya se encuentran abiertos los registros para 4 talleres con sesiones de 1 hora de duración. Los estudiantes con número de cuenta de la UNAM pueden tener acceso. Y como todos los lunes, hoy hay una dosis doble de que nos presenta el equipo de No Memes. Vamos con la primera que nos presentan todos los días aquí en la UNAM Responde. Como los inventos tecnológicos rompen toda convención para evolucionar sus diseños y funcionalidad, en No Memes rompemos la cuarta pared de la UNAM Responde, aunque sea para hablarte directamente y compartirte información sobre el mundo que sucede dentro de las computadoras y que cada vez más las traspasan.
Y la segunda dosis de No Memes para este lunes la tiene Dani Quino completamente en vivo y por supuesto por TV UNAM a las 9:15 de la noche, no se la pierdan. Y nosotros regresamos con más información aquí a La UNAM Responde, no se vayan. Ya estamos de regreso aquí en La UNAM Responde y retomamos nuestra conversación con especialistas universitarios. Esta tarde saludo al médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Doctor, ya tenemos la comunicación de nueva cuenta y qué bueno porque tenemos muchos temas pendientes. Por ejemplo, comencemos en este segundo bloque hablando de la importancia de cuidar la salud de los seres humanos, de los animales, del medio ambiente y de esta interrelación que existe ahora a partir, por supuesto, pensando en esta pandemia y en estos mitos o realidades que se dieron con este coronavirus, pero pensando también en términos muy generales porque siempre ha existido y seguirá existiendo, doctor. Sí, muchas gracias. Pues de nuevo un gusto estar con ustedes. Parte de lo que yo creo que es muy importante comentar justamente en términos de estas interrelaciones de la salud de los animales, de los seres humanos y de la nuestra, tiene que ver con, se ha visto, por ejemplo, en animales de compañía, los perros y los gatos, padecen enfermedades similares a las nuestras. Estas son observaciones que se han hecho en forma clínica ya desde hace bastante tiempo. Enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, hipertensión. Estos animales, los perros y los gatos, las presentan un poco antes que los humanos. Es decir, en otros países, en Estados Unidos, en Europa, se hacen monitoreos de la salud de los animales de compañía y a partir de ahí se identifica antes de que se presenten los seres humanos, porque los ciclos de vida de los animales son más cortos, estos problemas y se puede actuar anticipadamente. Así de relacionados estamos nosotros con los animales. Por supuesto, hay otras enfermedades parasitarias en las que parte del ciclo se lleva a cabo en nosotros, varias de las teniasis que padecemos nosotros en forma intestinal. Se eliminan los proglótidos, que son paquetitos de huevos, a través de las heces humanas, y ya sea que los animales consuman directamente las heces en los sitios en donde no hay una infraestructura sanitaria ni hábitos higiénicos adecuados, o no hay sanitarios, letrinas y demás. Y entonces animales como los cerdos, por ejemplo, pueden consumir estas heces y desarrollar una fase intermediaria de la misma tenia, que se conoce como cisticerco, y a la vez que nosotros lo consumimos en la carne de estos animales, nos hace desarrollar teniasis. Pero estos problemas que se dan con los animales también se pueden dar cuando utilizamos estas aguas negras, para regar nuestras verduras, nuestras hortalizas, las fresas. Si nosotros no las lavamos adecuadamente, entonces nosotros nos convertimos en los que comemos estos huevos y desarrollamos el cisticerco, es decir, jugamos el papel que en la naturaleza juega el cerdo. Entonces, aquí vemos cómo se mezcla ambiente, salud humana, salud animal, y es muy importante cuidar aspectos que pudiéramos pensar que no tienen mucho que ver, como la cuestión de infraestructura, el pavimento, agua potable, luz eléctrica. El tener servicios mejora en general las condiciones de vida de la población en general, pero siempre cuidando qué pasa al final, hasta dónde termina el impacto de lo que estamos haciendo y cómo puede regresar a nosotros. Por eso es muy importante tener esta visión integral, un panorama, salirnos un poco y verlo en perspectiva, viendo quién enferma a quién. En algún tiempo, en un periodo sabático, trabajé en el SENACICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y
en una entidad federativa querían cerrar corrales de engorda porque habían salido positivos los bovinos a cisticercos. Y entonces las autoridades de salud locales decían, tenemos que cerrar esos corrales porque son un peligro para la salud humana. Entonces yo iba del nivel federal y trabajamos en comisión con la gente de salud local, con la gente de salud federal, con la gente de salud animal local, etcétera. Y vimos que el problema era un problema de población humana. Los humanos estaban sus heces iban a dar las aguas negras y estas se utilizaban para dar de beber a los bovinos y ahí ellos adquirían la enfermedad y desarrollaban los cisticercos. Entonces, no era un problema de una parte de la población, sino era un problema integral. Se había desparasitado a los seres humanos, pero no se hizo completo la desparasitación, solamente les habían dado un tratamiento y seguían parasitados. ¿Qué se tuvo que hacer? Manejarlo integral, desparasitar a los seres humanos, mejorar las condiciones sanitarias de los canales, potabilizar el agua que se le estaba dando a los bovinos de engorda y incrementar la vigilancia sanitaria en el rastro. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se tiene que manejar integralmente todo esto, ¿no? Los cuidados a todos los niveles. No podemos ver un tabique, sino que hay que ver el edificio. Doctor, pensando no solamente en toda esta interrelación de la que ya nos habla, por supuesto debemos hablar a raíz del coronavirus, de este consumo de alimentos de origen animal, y usted acaba de mencionar este término que en algunos nos puede parecer un poco complicado, que es inocuidad alimentaria. ¿Qué significa y por qué es importante tenerlo muy presente en nuestra dieta alimenticia? Inocuidad se entiende de varias formas. Hay quien lo habla o lo define como una característica que tienen los alimentos. Sin embargo, organismos como la Organización Mundial de la Salud o la FAO mencionan que no solamente es una característica, sino que es la característica prácticamente que define a un alimento como tal. Un alimento deja de serlo cuando nos causa daño. Y la inocuidad se enfoca justamente en procurar que un alimento no nos haga daño. Entonces, la forma de entender la inocuidad es poder contar con alimentos que no nos causen daño. ¿Cómo se hace esto? De muchas formas que tienen que ver con evitar básicamente contaminación de los alimentos de dos tipos. Contaminación de origen, es decir, lo que los alimentos integran así en la forma cuando los seres vivos de los que proceden se contaminan, o la contaminación secundaria. Esta se llama, la primera es contaminación primaria de origen, y la otra que se llama contaminación secundaria a partir de una mala manipulación de los alimentos, que esto es lo que estaba mencionando hace rato, que se nos cortó la señal. Sí. Entonces, muchas de las enfermedades virales que se llegan a transmitir a través de los alimentos de origen animal no son enfermedades que padezcan los animales en vida, sino son enfermedades que los manipuladores de alimentos tienen, que contaminan a los alimentos, y en esa forma podemos nosotros adquirirla de un humano a otra usando el alimento solo como un vehículo. Y pueden ser alimentos de origen animal o vegetal o de cualquier tipo. Entonces, es muy importante el antes y el después. O sea, cuando tenemos la producción primaria de alimentos, todo lo que hablábamos de reducción de riesgos de contaminación y todo, evitar que vengan residuos de metales pesados, de antibióticos, bacterias, etcétera. Pero también, a partir de que ya tenemos el producto que vamos a procesar, la carne que vamos a transformar en un embutido, y este embutido que vamos a transformar en una torta que nos vamos a comer, en esa segunda etapa puede ser contaminada por quien prepara los alimentos, que es una de las formas más comunes. Y dice que todas las enfermedades virales se transmiten de esta forma por alimentos, no porque el animal está enfermo. Exacto. En el caso de COVID, China, por ejemplo, ha argumentado que recibió embarques de camarones contaminados procedentes de Noruega, contaminados con COVID. Y entonces los noruegos dicen, oye, no sean así, de ahí viene, y ahora dicen que nosotros ya se los regresamos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, hay una gran cantidad de intereses comerciales por ahí,
y ahora China está queriendo cerrar sus fronteras para mantenerse protegido. Pero la realidad es que el COVID no ha demostrado que sea, digamos, potencialmente factible para transmitirse a través de los alimentos, afortunadamente. Si se tiene una higiene razonable con el consumo de los alimentos, el riesgo de que el virus, el SARS-CoV-2, utilice como vehículo a los animales es francamente muy insignificante. Una de las grandes críticas, doctor, sí precisamente existe, a raíz de este ¿Perdón? tema, una de las grandes críticas o de los puntos a tratar durante estos meses fue precisamente el de los mercados húmedos, una práctica muy común en China. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué tanto es verdad o qué tanto es mito todo esto que se dice en torno a estos espacios? Bueno, tenemos que entender que el riesgo de transmisión de una enfermedad con un animal vivo, cuando lo comercializamos, es así, y conforme vamos obteniendo la carne o un producto con más proceso, el riesgo va disminuyendo, ¿sí? Los alimentos enlatados, en términos de transmisión de microorganismos, son alimentos muy seguros, que tienen una gran cantidad de procesos intermedios. Y movilizar un animal vivo, pues los virus requieren células vivas, ¿no? Entonces, la posibilidad de movilizar un agente de enfermedad a través de animales vivos. Ya se me cortó la señal, pero creo que me sigo escuchando, ¿verdad? Sí, lo seguimos escuchando, doctor, por la otra vía. Adelante. Qué bueno. Y entonces, en este caso, la posibilidad de transmitir un agente siempre se va a disminuir conforme, perdón, me distrajo acá el ruido de afuera. Está bien. Se disminuye en la medida que nosotros aplicamos diferentes procesos a los alimentos, que tienen que ver con higiene, que tienen que ver con aplicación de temperatura o maduración de los alimentos y demás. Entonces, me perdí un poquito en la salida. No sé si le respondí o no. Sí, e incluso le quería preguntar si tiene que ver también con los hábitos, no solamente con estos procesos de higiene desde el principio hasta que están en las mesas. Claro, muchas enfermedades, volviendo al ejemplo que hablamos de las parasitosis, un individuo que tiene este parásito que mencionábamos, la tenia, la solitaria, como se le conoce, si no tiene buenos hábitos higiénicos, en sus manos están los huevos y si no se lava las manos antes de comer, él se puede autoinfectar y él se puede generar el cisticerco solito, no tiene que utilizar a nadie más, ¿no? Y claro, si él es un preparador de alimentos, pues con esas manos no lavadas, pues va a contaminar los alimentos. Entonces, muchas de las actividades que se llevan a cabo en las empresas por parte de médicos veterinarios tienen que ver con buenas prácticas higiénicas, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, otros sistemas, por ejemplo, como el análisis de peligros y control de puntos críticos, o HACCP, que son formas de sistematizar la producción de tal manera que la higiene sea prácticamente obligatoria. Ahora hemos visto, por ejemplo, muy interesante, cómo los cines, los restaurantes, los hoteles están manejando esquemas en donde ponen lavamanos, el personal utiliza ropa solamente ahí, usan cubrebocas, gogles, cofia. Todo esto existe en el sistema llamado Tipo Inspección Federal, TIF, desde los años 50 en las plantas y establecimientos donde se obtienen alimentos para exportación. Después, que esto ocurrió desde que hubo un brote en México de fiebre aftosa, hace 60, 70 años. Desde entonces nosotros tenemos estos sistemas y ahora, afortunadamente, pues ya se están popularizando para todo. Muchos de mis colegas están ahora dando asesorías a empresas, por ejemplo, de panificación, loncherías, porque hay que establecer estos sistemas, estos mecanismos de trabajo estandarizados con higiene, con lavado de manos, con separación de superficies para productos crudos y para productos que ya no van a recibir un tratamiento como el queso, las verduras y demás, para evitar algo que se conoce como contaminación cruzada. Y es muy fácil, es simplemente establecer los flujos,
separar áreas sucias, áreas limpias y, lo más difícil, capacitar al personal, ¿no? Para que haga lo que en el papel es muy fácil, pero en la realidad es muy difícil. Creo que me respondió yo un poquito a lo que le iba a preguntar enseguida, doctor, que si era el momento de hacer un cambio en todas estas acciones en el proceso alimenticio dentro de las sociedades modernas y si esto tendría algo que ver no solamente con la ONU, con la OMS, sino también con la Organización Mundial de Sanidad Animal, que existe y muchos de nosotros no lo sabíamos. Curiosamente, la Organización Mundial de Salud Animal, que conserva sus siglas originales que eran Oficina Internacional de Epizootias, OIE, existe desde antes que la Organización Mundial de la Salud. La OMS surgió en 1948 y la OIE surgió desde principios del siglo XX, casi 40 años antes. Entonces sí, y justamente porque se vio que se necesitaba un organismo internacional que rigiera el comercio de alimentos y que disminuyera los riesgos de diseminación de enfermedades a partir del comercio de animales y productos. Entonces, la OIE ha establecido una serie de reglas que nosotros conocemos muy bien y que aplicamos también internamente. México, en diferentes etapas de campañas contra enfermedades de los animales, ha establecido regiones. Hemos establecido controles cuarentenarios. Yo creo que usted ha visto los PBIs en las carreteras, que son puntos de verificación e inspección zoosanitaria, en donde todos los vehículos que transportan animales y ciertos productos de origen animal tienen que detenerse para verificar su documentación, punto de origen, a dónde va, los animales están vacunados o lo que se requiera dependiendo de la campaña y pueden pasar. Entonces, estos controles que se hacían en las enfermedades de los animales, ahora los vamos a tener que hacer también para todos nosotros, por nuestra seguridad. A lo mejor no tan estricto, pero sí tenemos que cambiar. Usted dice, algo cambió, definitivamente. El mundo cambió y creo que es muy importante que aprovechemos toda esta experiencia para bien. En otras grandes epidemias, como la de cólera que tuvimos en los años 80, algo que empezó y algo que quedó de aquello fue el empezar a utilizar aguas embotelladas, que antes tomábamos agua de la llave, ¿no? Por ahí están esos memes nostálgicos de que si tú tomabas el agua de la manguera, bla, 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 eres población de riesgo, ¿no? Exacto. Bueno, pues es cierto. Algo debemos aprender de cada una de estas epidemias. Que cada una debe de quedar algo positivo siempre, ¿no? Doctor, tengo una pregunta ya casi para despedirnos, aprovechando, por supuesto, su investigación desde la epidemiología. ¿Cuáles son, digamos, esos factores que compartimos los seres humanos y los animales pensando en una epidemia como esta que se vuelven justo de ida y vuelta? Bueno, mientras más nos parecemos filogenéticamente a las especies animales, más enfermedades en común tenemos. Ébola, Marburg, algunas otras de estas zoonosis graves con alta letalidad que surgen casi siempre en países africanos y que se comparten a los seres humanos, provienen de primates que son prácticamente idénticos a nosotros desde el punto de vista genético, ¿no? 97% compartimos de ADN con los chimpancés y pues por supuesto vamos a tener susceptibilidad a enfermedades muy similares. Otras enfermedades zoonóticas pues están relacionadas también con nosotros, pero mientras más cercanos son los animales, mientras más se nos parecen, es más fácil. Mientras más se van alejando llega a ser más difícil porque los mecanismos de ingreso y de cómo producir enfermedad pues ya no encuentran en las células del organismo las llaves, digamos, de acceso. Entonces, mientras más cercano es filogenéticamente, el riesgo normalmente es más alto, ¿no? Pero hay algunos agentes de enfermedad, como la influenza, que se pueden combinar. Entonces, el que nos produjo la pandemia de 2009, la influenza humana H1N1, tiene un origen aparentemente, de acuerdo a su genoma, en aves, cerdos y humanos, más o menos mezclados de forma balanceada. Entonces, estos aspectos son importantes también, ¿no? Hay algunos agentes que sí vienen casi directo de otras especies animales, pero otros se pueden adaptar.
se combinan y pueden llegarnos a afectar. Doctor, nos queda un minutito para terminar esta entrevista y no quería irme también sin pedirle justamente algunos consejos, algunas recomendaciones, porque no se trata de dejar de consumir productos de origen animal, sino de tener las precauciones, además de las que ya conocemos durante esta pandemia. ¿Qué más podemos hacer para acercarnos de forma segura a todos estos alimentos, doctor? Ok. Preferentemente consumir los alimentos que provengan de un establecimiento fijo, establecido, con que esté dado de alta, etcétera, ¿no? Un alimento en este sentido procede de un establecimiento que nos da garantías sanitarias. Los alimentos callejeros son deliciosos, es una tentación, pero son un altísimo riesgo. Simplemente pensemos en que los manipuladores no tienen dónde lavarse las manos y de ahí tampoco tienen dónde ir al baño, así que imagínense lo que quieran. Entonces, alimentos seguros en establecimientos seguros, mantenerlos en refrigeración en casa, verificar las fechas de caducidad, cocinarlos a temperaturas superiores de 60 grados y si los vamos a recalentar, tratar de alcanzar temperaturas similares para esto. En general, esto es más que suficiente. Cuidar las recomendaciones y leer las etiquetas, que ahora también están de moda, para ver otros riesgos de salud que también existen lamentablemente a partir de algunos productos que están incluidos dentro del grupo de alimentos, aunque no necesariamente lo sean. Pues son muchas las cosas que tenemos que hacer y lo básico es tener un estricto control de seguridad como ciudadanos, precisamente con el objetivo de asumirnos como responsables y siendo conscientes de que somos los únicos que podemos tomar este tipo de medidas con respecto al cuidado de nuestra salud y de nuestro medio ambiente y también de todo eso que consumimos. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos y esta información para la UNAM Responde. Seguiremos muy atentos del trabajo que se realice desde la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad en este tema y por supuesto que siguen trabajando en este concepto de una salud. Agradezco al médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de esta facultad de nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctor, y mucho gusto. Qué bueno que estuvo aquí con nosotros para darnos toda esta información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y seguimos ahora con otra cápsula que nos prepararon los chicos de Entrending. Hemos hablado aquí en distintas ocasiones sobre el aumento de embarazos no deseados y de esto va nuestra siguiente cápsula. Veamos. Poco más de 4,000 millones de personas en el mundo quedamos confinados en casa por la pandemia. Este resguardo obligado ha incrementado otros problemas sociales como los embarazos no deseados y la violencia sexual. En México, el Consejo Nacional de Población señala que de los primeros meses de la pandemia al mes de agosto aumentaron en un 20% los embarazos, la mayoría concentrados en la población adolescente. Se calcula que los no planeados, en el tiempo que dure la pandemia, podrían ascender a más de 145,000 casos. Este número que aumenta de embarazos en estas condiciones está muy probablemente asociado justo a estos procesos de subordinación, es decir, de apropiación y de decidir de parte de la pareja o de algún hombre, porque no necesariamente tiene que ser la pareja, de decidir qué puede hacer con el cuerpo de la mujer. En los casos de embarazos no deseados, estamos hablando que se coloca el tema de la salud emocional. O sea, porque al final es una situación, si fue forzada, es una situación no deseada. Y por lo tanto, el embarazo se va a vivir también de manera dura a nivel médico. Aunque la salud sexual y reproductiva se considera un servicio esencial en tiempos de pandemia, en las clínicas y hospitales se está priorizando la atención por COVID. Además, ha habido recortes a los presupuestos del sector, con lo cual se complica la atención a todas estas mujeres que no están acudiendo por miedo al contagio o por otros temores relacionados con la violencia ejercida sobre ellas. Te puedo decir que yo siento que el país siempre está un poco atrás en lo que refiere a las necesidades de los adolescentes y del embarazo adolescente. Yo creo que donde se tiene que incidir no son en los embarazos no planeados, son en los embarazos planeados. Si tomas en cuenta que cerca del 15% de los embarazos adolescentes son planeados y que en este país el grupo de fertilidad de niñas de 10 a 14 son el grupo de la población que hoy día está teniendo más embarazos, yo creo que ahí es donde tiene uno que incidir. ¿Por qué en este país creemos que una niña y la maternidad son una mancuerna aceptable a los 10, a los 11 o a los 12 años? Lo que uno está haciendo como sociedad es que uno le está fallando a estos niños.
porque al no darles a estos niños un contexto de educación, de salud, de un entorno saludable, amoroso, está uno llevando a estos niños a pensar que al ellos reproducirse, ellos sí, ahora sí la van a hacer bien. Los adolescentes frecuentemente consideran estos embarazos como una forma en la que ellos van a resarcir su entorno tan desventajoso. Son estos jóvenes, estos niños que dicen, yo no le voy a pegar a mi hijo, yo voy a ser un padre presente, yo no voy a ser una madre golpeadora, maltratadora. La pospandemia provoca incertidumbre para todos. En el caso de las mujeres y niñas que han quedado embarazadas en condiciones de pobreza y violencia, aumenta ante la posibilidad de quedarse sin empleo y tener que dejar sus estudios, volviéndose así más dependientes de quienes ejercen control sobre ellas dentro de la casa. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva establece la necesidad de educar a la población en una sexualidad igualitaria, para desbloquear los mecanismos de control y poder con un sentido humano. Pero lo más importante es entender que el placer no debe estar vinculado a la violencia. Y una muestra de que son muchos los temas que deben estar en el centro de nuestra atención, mucho más allá de la enfermedad de COVID-19 durante esta pandemia. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyéndolos a través de nuestras redes sociales y también recuerden que tenemos una cita completamente en vivo mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.